fuente bautismal, de donde brota la fe. Nuevamente nos encontramos con ustedes en esta ocasión, continuando con nuestras catequesis del programa de catequesis familiar. Un saludo para todos ustedes y vamos a iniciar con una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos introduzca en este misterio del amor del Padre y también que nos haga entender la palabra de Dios que hoy vamos a profundizar. También pedimos a María nuestra Madre su asistencia, su compañía como la primera evangelizadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra catequesis anterior aludíamos a este tema tan importante como Jesucristo, primer misionero del Padre. Se nos invitó a reconocer en Él precisamente como el primer misionero de parte del Padre. Y para que de esta manera, siguiendo su ejemplo, seamos también nosotros misioneros para nuestro mundo hoy. Y hemos concluido que Jesús, como enviado del Padre, se identifica con el mensaje que el Padre Dios le ha confiado. Con poder es enviado Él, y Él también, con mucha coherencia y mucha fidelidad, es fiel a la palabra del Padre, como nos lo dice con su palabra y el texto que profundizamos, que la palabra que Él nos da no es de Él, sino del Padre. Y también veíamos como punto importante que Él es la palabra, se identifica tanto con cumpliendo esta palabra y que Él es la palabra. Él es el reino. Él trae el reino, hace el reino presente, el reino de Dios, pero con sus obras, con sus acciones, con su participación hace realidad. Todos los que nos encontramos con Jesucristo, con su mensaje, y lo cumplimos, es que también realizamos esa misión. Pues después de encontrarnos con esta catequesis tan importante, ahora pasamos a nuestra catequesis de este día, la catequesis número 5. En esta ocasión lleva como título El bautismo, fundamento de la identidad cristiana. Este es nuestro título de nuestra catequesis, y el objetivo que se nos propone es profundizar en una identidad cristiana que deriva del bautismo, para vivirlo con radicalidad según la vocación recibida de Dios. Este es nuestro cometido para esta catequesis. Y empezando con algunas preguntas, para qué es el punto partir de la vida. Se nos pregunta si pertenecemos a algún grupo o equipo. Si pertenecemos, yo creo que en la vida la mayoría de las personas normalmente pertenecen a un grupo o a un equipo. Por ejemplo, el grupo de danza, el grupo de música,
un grupo de adultos mayores, de voluntarios, de vecinos, de trabajadores. En la parroquia también participamos en algunos grupos. También hay quienes integran algunos otros grupos de diferentes ámbitos, como el fútbol, de natación, de corredores, o también en nuestros trabajos se tienen algunos clubes, asociaciones, y que nos van dando como identidad. Entonces podemos ver cómo el ser humano se va agrupando y va en su vida experimentando esta riqueza de conformarse en un grupo. ¿Cómo es que llegamos a formar este grupo? ¿Cómo se dio? ¿Cómo fuimos parte de ese grupo? Pues a través de alguna invitación. También pudo haber sido porque se nos designó de parte del trabajo, pues también por afición, por exigencias académicas o por afinidad con otras personas, ¿verdad? Que se nos invitó, nos identificamos con ellos y por compartir y estar cerca de aquellas personas que apreciamos y que nos identificamos, vamos perteneciendo a estos grupos. Hay otra pregunta: ¿es importante tener claro el objetivo del grupo o equipo? ¿Ustedes creen que es importante que un equipo, un grupo tenga muy en cuenta o considerado sus objetivos? Pues yo creo que sí, porque cuando uno se integra a un grupo o un equipo, necesitamos decir, bueno, ¿a qué se dedican? Deseo conocer qué persiguen, qué hacen, porque el conocer el objetivo, la finalidad, facilita que quienes conformamos ese grupo se realice el trabajo bien hecho, ¿sí? Facilita también conocer los objetivos, que nos identifiquemos con la finalidad y los objetivos. También dan como un fruto armonía en todos. Hay comunión, hay sintonía, hay sinergia. Y también al conocer los objetivos hay crecimiento en los que integran ese grupo. Todos los miembros de ese grupo hay un crecimiento, además de que hay un crecimiento personal, hay un crecimiento como grupo. Otra pregunta importante para introducirnos en nuestra catequesis: ¿y qué es lo que les da identidad a las personas que forman parte de él? Pertenecer a un grupo tiene sus derechos y sus responsabilidades. Por ejemplo, en un grupo de fútbol o algún otro equipo, sabemos que tienen sus políticas, tienen sus requisitos, tienen sus, como dice aquí, sus derechos y sus responsabilidades, de manera que si un grupo, si un equipo juega bien, pues gana todo, todos son reconocidos como muy buenos, ¿verdad? En su equipo. Si también se les felicita a todos los niveles, si es muy conocido a nivel internacional, pues también, ¿verdad? En dado caso que este equipo llegara a jugar mal, también, o que cometieran algún desorden, el equipo es desprestigiado. Pues ahora con los medios de comunicación que todos se conocen, ¿verdad? Pues se da a conocer y pues se detecta pues cómo está ese equipo, si acaso perdió o cometió algún error o alguna falta. Y también pues la sociedad hace críticas, y también como miembro de un equipo, pues a estas personas, ya sea que alguien haya cometido alguna falta, sí les dicen que no son dignos de portar ese
esa camiseta o ese uniforme. O también, pues esta persona es sancionada si no cumple con los requisitos y las demandas del equipo. Bueno, por lo tanto, ¿qué se necesita para no perder la identidad de tal grupo o tal equipo? Pues para no perder la identidad, lógicamente que la persona debe de sentirse parte importante del grupo o del equipo. Y también quienes pertenecen a este grupo deben de asumir los compromisos que se derivan de dicha pertenencia, para que la persona y el grupo crezca integralmente y se realice el objetivo para el que fue creado. Entonces podemos ver que para no perder la identidad sí se tiene que apegar a los requisitos, a las características, a los objetivos, ¿verdad? De los diferentes equipos o al equipo que pertenece la persona. Entonces sí hay unos compromisos que asumir. Bueno, considerando esta experiencia de pertenecer a algún equipo o algún grupo, vamos a introducirnos a este punto número 2 de iluminar. Vamos a abordar desde la palabra de Dios esta catequesis. Pues ya como mencionábamos en nuestra catequesis anterior, donde conocimos que Jesucristo es el primer misionero del Padre y que su experiencia fundante fue precisamente el bautismo. El bautismo, por lo tanto, es un acontecimiento fundante, divino, y del bautismo surge la vida cristiana. Entonces es considerado este bautismo, de donde surge la vida cristiana, un hecho histórico, ¿sí? Real y físico, porque el bautismo ha sido realizado en un lugar, en un momento concreto de nuestra vida. Nuestro bautismo es un acontecimiento sacramental. Para algunos que se hayan bautizado adultos, pues se recordarán, ¿verdad?, qué día fue, cómo fue, ¿sí?, dónde se realizó. Y para los que no, sin embargo, pues lo conocimos por nuestros padres, pero fue como dice aquí, un hecho histórico, físico y real. Sí sucedió en la historia. También otra cosa importante que vamos a retomar antes de leer la cita: el bautismo propiamente dicho significa y realiza la muerte al pecado y la entrada a la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración con el misterio pascual de Cristo. El bautismo realizado de la manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua bautismal. Esto nos los comenta, nos los narra el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1239. Entonces, es un signo y realiza la muerte al pecado. Ese es algo muy profundo que vamos a desglosar un poco en esta catequesis. Y algo tremendamente impresionante es que entramos en la vida de la Santísima Trinidad. Nos sumergimos, nos vinculamos a este gran misterio divino de la familia trinitaria. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, por el bautismo. Es un hecho, es una realidad, pero dice aquí que es a través de la configuración con el misterio pascual de Cristo. Se da como un don, pero también implica para nosotros, miembros de la Iglesia, miembros de la familia divina, el irnos configurando con el misterio pascual de Jesús. Y así se va a ir dando
esta vida en el Espíritu. Y como dice, ¿verdad? A través de esta inmersión, triple inmersión, que se pronunció nuestro nombre, ¿verdad? Laura, yo te bautizo en el nombre del Padre, y nos sumergen en el agua, nos echan el agua en la cabeza. En el nombre del Hijo, nos vuelven a echar el agua. En el nombre del Espíritu Santo, nos sumergen en el agua. Yo sé que nos echan el agua, ¿sí? Esto, de esa manera, está significando algo interno, algo sobrenatural, al mismo tiempo que significativamente, pues el agua quiere significar eso, y es una realidad de lo que sucede en nuestro interior. Otro punto también, se nos dice que a diferencia de otros bautismos, de otros ritos, que se realizan según de forma bautismal, los ritos que no son nuestro bautismo son solo de purificación, y nuestro bautismo, el bautismo cristiano, es un signo eficaz que realiza verdaderamente la purificación de las conciencias y otorga el perdón de los pecados. El bautismo cristiano es el único que realiza este hecho en cada uno de los cristianos. Dice el bautismo cristiano, ya que sumerge en el misterio pascual de Cristo, concede la vida nueva de Cristo resucitado, que transforma totalmente la persona. Entonces, al ser sumergidos en el misterio pascual de Cristo, por ese hecho nos concede la vida nueva de Cristo resucitado. Eso es lo que el cristiano recibe, la vida misma de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y recibimos ese misterio de Cristo resucitado. Vamos a leer la lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas, en su capítulo 3, 26 y 27. San Pablo está hablando de que la ley solamente fue una ayuda para el pueblo, y que hizo su trabajo como un pedagogo, y que se termina desde el momento en que hemos recibido la fe en Cristo. Los que, más una vez llegada la fe, ya no estamos a merced del pedagogo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Este es el centro de nuestra catequesis. El texto que hoy se nos regala para comprender qué ha pasado con nosotros. Nos dice, todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y Pablo nos va a decir que el bautismo, él lo considera como participación en la obra redentora de Cristo. Algo impresionante, ¿verdad? También participamos de esa obra redentora de Cristo y de los frutos que ésta produce. Entonces, él, cuestionando a los romanos, dice que es urgente renunciar al pecado y empezar una vida nueva. ¿Por qué? Porque esa vida nueva ya el bautizado la ha recibido. No podemos seguir viviendo en el pecado. Y claro, aquí es donde se ejerce nuestra libertad y la importancia de la catequesis, de saber
¿qué es lo que pasó con los bautizados y qué nos implica? Como veíamos en los requisitos de los diferentes equipos o grupos que existen, ¿verdad? Que tienen su objetivo, tienen su cometido, tienen su finalidad. Y la del bautizado es esta, ¿sí? Entonces Pablo plantea, es urgente que ustedes renuncien al pecado y empezar una vida nueva. Vamos a retomar la cita, dice: ¿o es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Está preguntando que si eso lo ignoran. Para los oyentes de San Pablo, para los romanos, pues ya no lo ignoran, porque Pablo lo viene diciendo. Dice: fuimos bautizados en su muerte. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. La vida que posee el bautizado es la vida divina, la vida de Cristo, la vida de Cristo que venció el pecado y que ahora vive resucitado. Y es esa vida la que recibimos y la que San Pablo les está recordando a los romanos, y que por lo tanto ya no se justifica que ellos estén viviendo o permaneciendo en el pecado. Por lo tanto, la fuente del bautismo de los cristianos, ¿cuál es la fuente? ¿De dónde surge? ¿De dónde se comprende? Dice, la fuente del bautismo y su riqueza espiritual se encuentra en el bautismo de Cristo. Dice, donde el Padre reconoce a su propio Hijo y expresa el vínculo de amor que lo une a Él. Veíamos en nuestra catequesis anterior que le dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Cristo está unido al Padre de una forma peculiar en razón de su divinidad. O sea, la unión que Cristo tiene con el Padre, pues como dice, es muy única, es peculiar en razón de su divinidad, porque es la misma naturaleza del Padre, es divina. Y aquí está lo impresionante. No obstante, en cuanto a su filiación divina concedida en el bautismo, en razón de esta filiación que Él posee y que es divina, también, dice aquí, se puede decir que cada persona que ha recibido el bautismo y se ha revestido de Cristo, escucha la voz del Padre que le dice: tú eres mi Hijo amado. Cuando somos bautizados, también somos elegidos por Dios, somos nombrados. Por eso es importante nuestro nombre, y se nos llama por nuestro nombre, se nos identifica como los hijos de Dios. Y el Padre, y cuando somos llevados a bautizar, por muy pequeños que seamos, somos reconocidos por el Padre, y así nos llama por nuestro nombre. Y tú eres mi Hijo amado, también nos dice, al igual que Jesús. Y el bautizado tiene una semejanza fundamental con Cristo por el don de la filiación divina. Entonces aquí está nuestra semejanza con Cristo. Somos hijos de Dios porque Él nos ha hecho hijos de Dios, porque hemos sido bautizados en Cristo, porque Él es el Hijo de Dios. El bautismo introduce al cristiano en una vida nueva. ¿Sí? Es esta vida nueva, la vida divina, la vida de Dios, la vida de Cristo, ¿sí? Esa vida transformada. La vida nueva nos los va a mencionar el Señor Jesús en el diálogo que Él tiene con Nicodemo, que le dice: el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu.
Así es que el bautizado es introducido en, como dice, en una nueva experiencia en la vida del Espíritu. Y Jesús explícitamente afirma que nacer del agua es un verdadero nacimiento en el Espíritu, ya que en el Espíritu en el bautismo se nos da el Espíritu de la vida. Es este mismo Espíritu de vida que consagró la humanidad de Cristo desde el momento en que Él se encarnó hasta cuando Él se entrega en su obra redentora, de la que Él mismo nos hace partícipes en el bautismo. Entonces este Espíritu que animó a Jesús, que lo fortaleció, que lo guió en los momentos más difíciles de su vida y que Él fue fiel a esta vida del Espíritu. Él fue fiel, aunque le fue difícil, como por ejemplo cuando lo van a buscar a que siga proclamando la palabra ahí, porque Él es muy aceptado, Él es muy querido. Él les dice: he sido enviado pues a todos los hijos de Israel y vamos a ir a otro lugar. Se dejó guiar por el Espíritu y pues atraído por la fama, ¿verdad?, que se le está planteando ahí, Él decide realizar y hacerle caso al Espíritu. Y toda su vida fue de esa manera, se dejó guiar. Esta es la vida del reino. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, también hace del neófito, o sea, del recién bautizado, una nueva criatura, lo hace hijo adoptivo, lo hace partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con Él y templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Nos dirá el documento, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1265. Y enfatizando esta parte de nuestro texto bíblico, los bautizados se han revestido de Cristo. Por el Espíritu Santo, el bautismo es un baño que purifica, santifica y justifica. Incorporados a Cristo por el bautismo, el bautizado es configurado con Cristo. Dice que es el sello de la vida eterna. También, mediante la efusión bautismal y crismal, el bautizado participa de la misma misión de Jesús, el Cristo, el Mesías Salvador. Ya decíamos en nuestra catequesis anterior cómo Jesús es el primer misionero del Padre y Él, reconociéndose como enviado, es obediente y es fiel a esta misión que el Padre le envió. Pues también con la participación de este sacramento sagrado es que nosotros heredamos, se nos confía esta misma misión que Cristo realizó. Participamos de su misma misión. El bautismo constituye el fundamento de la comunión entre todos los cristianos. Este es otro aspecto muy importante, ¿sí? Que el bautismo nos une a todos los cristianos. Dice, constituye un vínculo sacramental de unidad vigente entre los que han sido regenerados por Él. Y es el Espíritu el que origina y hace crecer la vida de Dios, es decir, la vida espiritual en el bautizado, y produce frutos de santidad. Cuando recibimos este don o esta presencia divina que es el Espíritu, Él nos proporciona diferentes dones para que podamos nosotros vivir esta vida nueva y crecer, dice aquí, nos hace crecer en la vida de Dios. Y la vida cristiana
no es una iniciativa propia, se fundamenta en la iniciativa de Dios que sale al encuentro de las personas, ¿verdad? Para otorgarle gratuitamente una vida nueva en el bautismo. Si nos damos cuenta cómo Dios nos va buscando en nuestro caminar y se hace el encontradizo, nos da a su Hijo Salvador. Jesús nos hace la invitación a través de diferentes personas, se hace el encontradizo, Él es el que toma la iniciativa para todos los seres humanos, pero también pues respeta, ¿verdad? Y espera una respuesta. Entonces la iniciativa no es nuestra, aunque nosotros en un momento dado digamos, quiero conocer al Señor, porque es un don que hemos recibido desde siempre de conocer, el deseo de conocer a Dios. Dice aquí, por su parte, el ser humano que responde libre y conscientemente a este don es transformado realmente por medio de la gracia. Por eso el cristiano está llamado a actuar desde su dignidad de hijo de Dios. Es importante que pues conozcamos de qué se trata el ser cristianos, qué recibimos, qué tenemos, qué gracias espirituales hemos recibido, pero que también, como dice aquí, respondemos libre y conscientemente a este don que nos transforma. El documento del Vaticano II nos dice que el misterio del hombre solamente se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Toda persona, por más que busque en otros ámbitos, en otras doctrinas, en diferentes ideologías, no se puede comprender a sí mismo. Lo vemos en la realidad, cómo anda buscando y insatisfecho el ser humano. Vemos cómo cuando se encuentra con Cristo, se encuentra con Él mismo. Me decía una persona, un señor ya mayor, me decía, hermana, he conocido de todo, fui comunista, fui muy cercano a esas ideologías, hice y ayudé a mucha gente, pero se siente insatisfecho y dice, quiero conocer a Dios. Entonces podemos ver que solamente Jesucristo, el Verbo encarnado, solamente al conocer este misterio, nos conocemos a nosotros mismos y podemos vivir con plenitud. Cristo es la revelación del misterio del Padre y de su amor. Manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Es lo que decíamos, ¿sí? De ahí dice, la naturaleza humana solo puede encontrar su plenitud en la gracia bautismal, porque la vida humana verdadera es precisamente la vida cristiana. Esa es la vida humana que hemos recibido como un don, todo el mundo. Solo puede encontrar su plenitud en la gracia bautismal. ¿Por qué? Pues con razón podemos decir que el bautismo es la respuesta sacramental de Dios al hambre de plenitud de todo hombre y mujer. Es una respuesta de parte de Dios. Nos ofrece su misma vida. ¿Cómo no va a ser una respuesta? El bautismo, por lo tanto, es el fundamento de nuestra identidad cristiana, como lo afirma el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1213. Nos dice, no es exagerado decir que toda la existencia del fiel laico tiene como objetivo el llevarlo a conocer la radical novedad cristiana que deriva del bautismo, sacramento de la fe, con el fin de que pueda vivir sus compromisos bautismales según la vocación que ha recibido de Dios. Pues nuevamente nos está planteando, ¿verdad?, de conocer esta riqueza. Es importante que todos conozcamos esta riqueza. Y como decimos, ¿por qué la insistencia de profundizar en esta identidad bautismal? Porque tal vez, o así ha sido,
que hemos recibido el sacramento, hemos sido sacramentalizados, pero no hemos sido evangelizados, no hemos sido catequizados, no hemos comprendido que hemos recibido. Y esta es la ocasión. El bautismo nos inserta de manera vital en Cristo y nos coloca en una relación especial con Él. Como bautizados, nuestro compromiso es hacer presente la buena nueva en el mundo, que el mensaje de Jesús se haga realidad por nuestras palabras y obras, amar como Él ama, sentirnos hijos del mismo Padre y vivir como hermanos, servirnos y ayudarnos como nos enseñó Jesús nuestro Maestro. Como les decía, qué importancia conocer para que realicemos la obra que Dios quiere con nosotros. Entonces, recordar que nos habita el Padre, nos habita el Espíritu, nos habita Jesús resucitado, pero con la finalidad de construir el reino de Dios. ¿Y cuál es ese reino? Es lo que ya profundizábamos en nuestras anteriores catequesis, cómo hacer comunión con los demás. No es fácil, ¿verdad? Cómo juntos, los que hemos recibido este mismo Espíritu, tenemos una comunión entre nosotros como hermanos y una comunión con Dios, una comunión con el mismo Espíritu que hemos recibido. Y aquí está, ¿verdad? Lo que decíamos al final, sentirnos hijos del mismo Padre es importante, amar, como decíamos, como Él amó, y servirnos y ayudarnos como Él nos enseñó, como nuestro Maestro. Pues vamos a concluir con las preguntas que se nos plantea en nuestro punto 3, respondamos con la vida. ¿Por qué afirmamos que el bautismo es el fundamento de la identidad cristiana? ¿Qué experimentas al saberte consagrada como Jesús? ¿Qué incidencia tiene el vivir mi bautismo en los ambientes económicos, políticos, sociales, laborales? Ahí es donde se nos llama a vivir nuestro bautismo. ¿Cómo podemos humanizar más nuestra vida desde el don de nuestro bautismo? Entonces, entre más humanos somos más divinos, más cristianos. ¿Qué proyección haremos de este tema con la familia y nuestros apostolados? Bueno, pues aquí ya viene la tarea, ¿verdad? De proyectar, de dar a conocer por la vida y nuestras obras que somos bautizados. Nuevamente, al final ya celebrar nuestra fe. Nuevamente colocamos en nuestro altar el texto de nuestra reflexión, de nuestra catequesis, y aquí tenemos los signos bautismales, como es el cirio pascual, nos recuerda precisamente el don del Espíritu, la luz, la vida de Cristo resucitado como luz en nosotros, el agua bautismal con la que fuimos sumergidos, bautizados en la divinidad, el crisma y el óleo, la vestidura blanca y el cirio. Contemplamos unos momentos estos signos que nos hacen participar de la vida de Dios. También aquí tienen como sugerencia un lienzo blanco grande o una túnica para que en familia o en nuestra comunidad donde estamos meditando, cada uno se vaya colocando y repitiendo las palabras siguientes. Recuerda que en tu bautismo has sido revestido de Cristo. Y mientras cantamos fuente bautismal. Pues terminamos signándonos unos a otros con el agua bendita, ¿verdad? Agradeciendo la vida nueva que Cristo nos ha dado en el bautismo. Pues damos de esta manera, concluimos nuestra catequesis 5. Gracias por su atención y reiteramos nuestras oraciones por ustedes. Saludos a todas sus familias.